Vámonos a continuación con la participación, el comentario de nuestra compañera Isis Álvarez. Buenos días. Muchas gracias, José Luis. Saludos al equipo del Gobierno de la Mañana. Y con ese saludo, igual, pues, abrazar a la gerencia ejecutiva de este espacio, la Z101. Un abrazo en este día. Me toca abrazar a pues un gran empresario dominicano, ejemplo de superación, que estuvimos compartiendo el fin de semana y que me halaga mucho pues ser parte de su reducido grupo y equipo de amistad, de consejerías, como es César Villanueva Melo, a quien muchos conocen en este país, un ejemplo fidedigno de superación personal y empresarial. La clase política dominicana, a veces este liderazgo político local, debo de confesar que me desencanta. Porque yo entiendo que la clase política debe revisarse. No de todo se le puede sacar filo para la opinión y para usted fijar posiciones de todo. Porque entonces su discurso y su mirada se irrespeta, se invalida, se descalifica y hasta se aminora. No es posible que el liderazgo político en oposición critique todo lo que se hace desde el gobierno, pero entonces desde el gobierno se alardea y se aplaude todo lo que hace el equipo político del gobierno. Y digo esto por muchos temas, por muchos eventos, pero lo quiero enfatizar por el incidente del metro de Santo Domingo el pasado fin de semana, justo en la estación Mamá Tingó, donde dos vagones se encontraron de frente y se provocó, lógicamente, un choque. Aquí ya se ha conversado cómo eso puede ocurrir y cómo eso puede producirse. Sin embargo, no son temas para ser politizados ni manejados a la ligera. Si bien es cierto que el país exige una explicación que ya entiendo que debió de tener ya o debe de tenerse esa explicación, son accidentes que ocurren, son sucesos que ocurren, que se le puede atribuir al error humano, se le puede atribuir a una falla técnica o a sabotaje, pero son accidentes. También es cierto que en 14 años de funcionamiento de ese sistema ferroviario, que es nuestro metro, como se le denomina, nunca había ocurrido un incidente de esa naturaleza. Pero reitero que son accidentes y que asimismo han ocurrido en otras partes del mundo. Y cuando reseñé y me fui al último incidente de este tipo del que tengo conocimiento y entonces buscamos, fue en México en enero de este año. Un accidente muy fatal y que conmocionó mucho, sí, no solo a México, sino a todo el mundo. No hace poco en la India hubo un terrible accidente de tren de muchos muertos, pero quería decirte, yo fui usuario del metro de Santo Domingo. Fue en 2009, creo, el de India, ¿no? Por casi 5 años de manera diaria, porque viví en Buenavista Primera Villamella, incluso terminé ya en la época en que se empezó a construir el metro, casualmente. El metro había tenido anteriormente situaciones. La más llamativa fue la del joven que yo sigo teniendo mis dudas de sus motivaciones. Ingresó con una bomba incendiaria y de hecho provocó víctimas, todos lo recordarán. Sí, en la mochila, ¿verdad? Yo sigo teniendo ciertas dudas sobre sus motivaciones, pero bueno, no tengo ningún elemento de prueba que me conduzca a nada que no sea lo que se dijo. Y te puedo decir ya como usuario, como pasajero, que hubo ocasiones donde por fallas eléctricas o diferentes tipos de fallas, el metro duró un tiempo prudente, suficiente para desesperar a más de uno, a veces dentro del túnel o en medio del viaducto, cosas que pasaron pero que no necesariamente, gracias a Dios, generaron heridos en incidentes menores. Exactamente. Pero hasta ahora había sido una operación limpia, una operación que no había sin una frustración, generado sin trauma, titulares negativos. Así es. A mí lo que me preocupa, coincido contigo con eso, es a veces que comenzamos a fabricar teorías de conspiración. Y cuando tú observas todo lo que son esas narrativas mediáticas, sobre todo, alrededor de incidentes como ese, inmediatamente apuntan un sabotaje,
O a la mala gestión del gobierno. Un sabotaje. No, de que hubo una negligencia, la hubo. De que hubo una negligencia, ambas partes lo dicen antes de que haya una investigación. Alguna razón ahí de que hubo una negligencia, error humano, falla técnica, o sea, de seguridad, falta de mantenimiento, o sea, incorrecto. Pudo, cualquiera de estas razones. Puede ser un error humano, puede ser un problema de falta, negligencia de seguridad, de lo que sea, pero de que hubo una negligencia, la hubo. Ahora, una cosa es que hay una negligencia, otra cosa es yo querer justificar la negligencia, que es distinto. No sabemos entonces qué ha provocado y qué provocó este incidente, que, repetimos, no es algo, y con esto no se justifica. Bueno, si ocurre en otros lugares, también debe ocurrir aquí. No, sino que sucede en Nueva York, o sea, en Estados Unidos, en Washington. Cuando googleamos en el 2009, chocaron 2 trenes, que dejó un saldo de 9 personas fallecidas y 70 heridos. Pero el metro de Nueva York en 1918 se descarriló y allí murieron 93 personas. El metro de Nueva York, por falta de mantenimiento, es un metro muy inseguro y que ha tenido bastantes incidentes en los últimos 60 años. En naciones desarrolladas como España, Reino Unido, también se han producido incidentes de este tipo. Entonces, mi observación en la parte civil sobre este tipo, primero, es la responsabilidad del Estado, que yo no he visto al Estado dominicano aseverar su responsabilidad. Nos hacemos responsables de las personas lesionadas y quienes han resultado afectados, el Estado dominicano. Allí hay un desconocimiento que no sé si saben los afectados y la ciudadanía pueden demandar al Estado y pueden valerse de abogados y de juristas para este tipo de situaciones, porque normalmente los incidentes en nuestro país ocurren y cuando tienen responsabilidad civil de parte del Estado o responsabilidad institucional, no se ejecutan, no se sancionan porque los ciudadanos no tienen conocimiento. Y allí es donde la clase política pudiera aportar y no tener los discursos vacíos de simplemente hacer señalamientos sin los fundamentos correctos. Hemos escuchado a nuestros políticos desplegarse a través de Twitter, de notas de prensa, en los medios de comunicación, ya refiriéndose a este tema y sacando de aquí una opinión y sacando un comentario y un argumento, señores, que no, viciado, que usted no le hace caso porque no aporta. Hay que entregarle al país la verdad de este suceso. Y yo entiendo que el Ministerio Público pudiera involucrarse en la investigación de este incidente, porque algo ocurrió. Y esta observación también, como la hago en este sentido, la hago nuevamente, es una reiteración al liderazgo opositor para que eleve sus afrentas y sus opiniones, porque no es lo mismo, incluso desde el conocimiento técnico de los que muchos aquí tenemos en desconocimiento de cómo puede ocurrir, porque sí hay personas que saben cómo se puede desviar un carril, cómo pueden chocar, pero hay personas que dicen, ¿y cómo puede chocar un metro? ¿Cómo pueden chocar 2 vagones, 2 trenes? Pues miren, la clase opositora, la clase política de oposición tiene muy buenos expertos y técnicos en materia del sistema ferroviario que pudieran explicarle al país y desde allí ponérsela difícil al gobierno y desde ahí hacer oposición. Yo entiendo que es prioridad que en este momento se investigue y no a jugarse a que la investigación tarde un mes y jugar a la dilación cuando al país, como pasan con los casos, se les olvide entregarle la verdad, sea cual sea, a la sociedad y que se apliquen las correcciones y las sanciones que son necesarias y que amerita el momento y que amerita el suceso. Y entonces ahí sí, la oposición puede reclamar con fundamento y expresarse en favor de la sociedad. Llévatelo, Cundo.